Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola, es un gusto estar nuevamente contigo y damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estudiar su palabra, de poder compartirla, de poder aprender de la palabra de Dios y poder escudriñar lo que Él desea para nuestra vida. Es un gusto poder compartir contigo en esta ocasión y en este mensaje vamos a continuar con un estudio que empezamos la vez anterior. Y es un estudio sobre el tema de la idolatría del corazón. Quizás tú ya estés muy familiarizado con este tema o quizás tú no conozcas mucho de este tema. Pero para cualquiera de los casos creo que es un tema que podemos seguir aprendiendo y también es un buen tema para conocer desde el principio de nuestra caminata con Dios. Así que hoy vamos a compartir la segunda parte de este mensaje. Es un estudio de 3 partes. Esta va a ser la segunda parte y la primera parte puedes verla en este mismo canal donde tú estás viendo este mensaje. Puedes ver en ese mismo canal, buscar y encontrar la primera parte sobre el tema de la idolatría del corazón. Anteriormente vimos cómo el tema de la idolatría es prevalente en toda la palabra de Dios. Y vimos cómo desde el Génesis hasta Apocalipsis vemos que la idolatría es un problema para todas las generaciones de creyentes. Desde los primeros hasta los últimos van a estar batallando en contra de la idolatría. Y ahora en esta segunda parte quiero que platiquemos un poco acerca de unos momentos claves que Dios nos muestra en su palabra, en donde la idolatría tomó un giro determinante para el mal de los creyentes. Y quiero que por favor veamos todo lo que vamos a hablar a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, que todo aquello que ha acontecido al pueblo de Israel en la palabra de Dios, en la Biblia, todo ello es para nuestra enseñanza en lo espiritual. Nosotros como cristianos
aprendemos las lecciones espirituales que vemos que le sucede al pueblo de Israel en la Biblia. Así que muchas veces pensamos, bueno, toda esta historia acerca de Israel, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, todo. Espiritualmente nosotros somos Israel. Así lo dice la palabra del Señor, que somos el Israel espiritual. Y muchas de las cosas que aquí se nos habla sobre la idolatría física o idolatría en lo natural, en lo material, aplica para nosotros en lo que es la idolatría espiritual, la idolatría del corazón. Quizás nosotros no estemos sujetos a la idolatría de cosas materiales, es decir, no veneramos a una estatua o no veneramos a un dios falso o no veneramos a los muertos, etc. Pero espiritualmente sí hay cosas que veneramos por encima de Dios o que por las cuales estamos dispuestos a desobedecer con tal de hacer estas cosas. La idolatría, mencionábamos, tiene muchas facetas y puede esconderse en muchas cosas. Entonces, a veces hay multitud de pecados detrás de los cuales hay un ídolo, una idolatría. De hecho, los ídolos son demonios, hay demonios en los ídolos, y espiritualmente aplica lo mismo. Hay ídolos que que son fortalecidos por demonios, y nosotros, al estar practicando pecado, practicando algo que no le agrada a Dios, estamos solamente fortaleciendo a estos espíritus, a este ídolo que está en nosotros y que está cobrando más fuerza que el temor de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, yo quiero que veamos ahora ciertos episodios de la historia de Israel en la cual podemos ver el peligro y podemos ver también la seriedad del pecado de la idolatría. Nuevamente, estos pecados que aquí se mencionan como ídolos, la adoración de ídolos físicos, para nosotros aplican en la adoración de cosas que están en nuestro corazón. Pecados, amores que tenemos por ciertas cosas más que a Dios. Recordemos, Cristo resumió toda la palabra de Dios, todos sus mandamientos, todos sus estatutos en dos cosas: amarás al Señor tu Dios por todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en el momento en que nosotros empezamos a amar algo igual que a Dios o más que a Dios, ya estamos cayendo en una idolatría. Esa cosa que amamos es un ídolo. Y nuevamente, cuando nosotros desobedecemos a Dios con tal de hacer nuestra propia voluntad o nuestra propia complacencia, estamos adorando a un ídolo. Porque el momento que desobedecemos a Dios, empezamos a obedecer a algo que no es Dios y que no merece nuestra obediencia. Entonces, quiero que a la luz de eso examinemos lo que vamos a estar estudiando en este mensaje. Si vamos a Éxodo capítulo 33, vamos a ver una parte de la historia que es muy lamentable en el pueblo de Israel. En el libro de Éxodo, Dios nos muestra cómo su poder sacó a los israelitas y los liberó de la esclavitud de Egipto. Espiritualmente, para el cristiano, esto simboliza cuando Dios nos saca del mundo, de nuestra antigua vana manera de vivir. Si tú estás viendo este mensaje y aún no conoces a Dios, no conoces a Cristo como tu Salvador personal, no conoces a Dios como tu Padre celestial, si tú no consideras que el Espíritu Santo está contigo, que el Espíritu de Dios está contigo, y aún no caminas con Dios, no buscas a Dios, no conoces de Dios, bueno, hoy es un buen momento para que tú entregues tu vida a Dios y puedas ser librado del Egipto espiritual
así como Israel fue librado de los egipcios. Tú también puedes ser librado de las tinieblas de este mundo, de la maldad de este mundo y de la perdición a la que este mundo va, así como lo hemos sido muchos que estamos buscando a Dios y a quienes Dios nos ha sacado de la oscuridad para llevarnos a su luz. Dios anhela que todas las personas salgan de las tinieblas y vengan a su luz. Es un proceso, es algo que, como si tú lees la historia del pueblo de Israel, verás de que lleva tiempo, que Dios va limpiando, que Dios va edificando, que Dios va instruyendo y corrigiendo a cada uno de nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 33 de Éxodo, Israel ya salió de Egipto. Dios lo sacó con muchos milagros, con grandes señales de que Él es el Dios verdadero. Los egipcios tenían a sus dioses, pero sus dioses no los pudieron proteger. Hubo un momento cuando Dios empezó a enviar las plagas a Egipto. Hubo un momento en que los egipcios empezaron, los brujos, los magos, los sacerdotes de los dioses egipcios, empezaron a imitar las señales y los milagros que Dios estaba haciendo. Pero ese es un poder de la oscuridad, es un poder satánico, es un poder que viene de las tinieblas, pero no se compara con el poder de Dios. Y es un poder que está bajo la sujeción de Dios, bajo el control de Dios. En el libro de Job vemos de que hay una interacción entre Dios y Satanás. Y Satanás, él es el enemigo de nuestras almas y es el enemigo de Dios. Pero vemos cómo Satanás está sujeto a Dios y tiene que obedecer a Dios obligadamente. Y vemos cómo cuando Satanás ataca a este personaje, a Job, lo hace bajo la autorización de Dios y con el permiso de Dios, si así se pudiera decir. Y el mismo Satanás se nos dice en una parte que hace descender fuego del cielo y destruye a las ovejas que tenía Job, destruye su ganado. Y esta idea de que Satanás hace descender fuego del cielo se repite otra vez en el libro de Apocalipsis, cuando el falso profeta hace también descender fuego. Entonces podemos ver que de alguna manera el enemigo tiene poder, pero es un poder que está sujeto a Dios, no es más que el poder de Dios. Y eso lo vimos en las plagas. Hasta cierto punto, creo que es en las primeras 3 o 4 plagas, los egipcios son capaces de imitarlas, pero después de eso ya no pueden imitar el resto de las plagas. Los dioses de los egipcios no pudieron librar a los egipcios del juicio que Dios trajo, de las plagas que Dios trajo y de las señales que Dios hizo en Egipto. Así que bajo ese contexto, y esa es la historia de cuando Israel sale de Egipto y llega aquí en el capítulo 33 al monte Sinaí. Estando en el monte Sinaí suceden una serie de cosas, pero entre las cosas que suceden, tenemos que Moisés sube al monte. Y estando en el monte, él entra a la presencia de Dios, se encuentra con Dios y Dios empieza a hablarle. Y entre las muchas cosas que Dios le habló y que Dios le impartió, estaban las tablas de la ley. Pero mientras estaba pasando eso, el pueblo de Israel decidió que iban a hacerse un ídolo, un Dios alterno. Porque al parecer, este Dios que Moisés tenía, este Dios que había sido enviado por Moisés, como que había desaparecido de la escena, como que Moisés había muerto. Ellos pensaron que Moisés había fallecido en el monte porque ya no había bajado, ya había pasado mucho tiempo. Entonces ellos deciden elaborarse un ídolo, elaborarse un Dios nuevo. Y
se hacen un becerro, si le podemos llamar hoy en día una vaca o no sé, una especie de animal bovino, y lo esculpen en oro. Lo hacen de oro, lo esculpen, lo tallan, lo ponen sobre un altar, y la proclamación que dan es Israel, este es el Dios o los dioses que te sacaron de Egipto. De alguna manera, los israelitas estaban tratando de representar a Dios, el Dios que los libró de Egipto. Lo estaban tratando de representar en la imagen de un becerro, en la imagen de una vaca. ¿Y por qué querían esto los israelitas? Porque querían tener a un Dios que fuera delante de ellos. Ya que Moisés no estaba, pues iban a hacerse ellos de un Dios que los pudiera guiar y llevarlos hacia su destino. Pero este Dios no los iba a llevar a ningún lado. Y no solo eso, es un Dios que los hizo pecar, que los hizo caer. Ellos empezaron a desenfrenarse, empezaron a hacer abominaciones. Y bueno, ya creo que muchos conocemos la historia. Dios ve esto y envía de regreso a Moisés. Le dice a Moisés lo que está pasando. Moisés regresa y está atónito de lo que ve. Y pues empieza un juicio en contra de los israelitas. Un juicio. Cuando nosotros empezamos a elaborar ídolos en nuestro corazón, va a venir un juicio en contra de nosotros, un juicio de parte de Dios. Este es un juicio de misericordia, es un juicio que tiene como objetivo purgarnos de ese ídolo, limpiarnos de ese ídolo, hacernos ver lo que está pasando dentro de nuestro corazón. El concepto de un juicio es poder traer a la luz algo, y una vez esto es descubierto, se pueda corregir, se pueda condenar, se pueda destruir. Por ejemplo, cuando alguien está acusado de un crimen, se le trae a un juicio, y en el juicio se empieza a investigar, a descubrir la verdad de lo que pasó. Quizás es culpable, quizás es inocente. Y a lo largo de este juicio, si es descubierto inocente, pues sale libre y no pasa nada. Pero si es encontrado culpable, entonces se aplica un castigo al crimen que se ha cometido, con el objetivo de que este crimen no se vuelva a repetir y que no siga haciéndose este mal. De la misma manera, Dios trae juicios a nuestra vida cuando Él ve cosas en nosotros que están mal y que Él desea corregir. El juicio viene a sacar a luz un mal que hay en nosotros, no porque Dios no sepa qué es lo que hay en nosotros, sino somos nosotros los que no sabemos. Entonces Dios trae ese juicio trae a luz lo que hay en nuestro interior. Nosotros podemos entonces ver esa maldad y tomar una decisión. Podemos decidir arrepentirnos y apartarnos de ese mal que ahora conocemos, o podemos no arrepentirnos, seguir en ese mal, y entonces somos destruidos espiritualmente, somos destruidos por ese pecado, por ese mal. Cuando los israelitas edificaron este ídolo y empezaron a adorarlo, Dios trajo un juicio sobre ellos para hacer misericordia de ellos. Y quiero que veamos algo muy interesante en el capítulo 33. Dios le habla a Moisés lo que está pasando. Dios ha estado con Moisés impartiéndole, hablándole muchas cosas, y le dice: bueno, es tiempo que bajes, porque este pueblo en tan poco tiempo ha empezado a desobedecerme y se ha descarriado. Entonces el pueblo de Dios, perdón, yo creo que me confundí en los capítulos, hermanos. Es en el capítulo 32, disculpen. Es el capítulo 32, en donde el pueblo de Dios empieza a hacer el becerro de oro,
Y entonces Dios le dice a Moisés de que baje, porque el pueblo está en pecado. Entonces Moisés le dice algo al Señor en el versículo 11 del capítulo 32. Le dice al Señor en el verso 11, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y la razón por la que Dios le dice esto es porque en el verso 9 y 10 Dios le dice a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. La propuesta de Dios para Moisés es la siguiente. Él dice: bueno, este pueblo realmente es un pueblo duro, desobediente, es un pueblo rebelde. Eso es lo que significa ser de dura cerviz. Y lo voy a destruir. Dios había determinado en ese momento destruir a todo Israel. Y le dice a Moisés: tú serás el único que sobreviva, y de ti voy a hacer otra nación. Y de alguna manera esto se alineaba un poco con las promesas de Dios para con Abraham. Dios había prometido a Abraham un pueblo grande, y Moisés era un descendiente de Abraham. Entonces de él podía continuar la simiente de Abraham para traer un pueblo. Pero Moisés fue extremadamente sabio e hizo algo que si no lo aprendiéramos aquí de él, muy probablemente a la mayoría de nosotros nunca se nos hubiera ocurrido. Y es de que Moisés estaba preocupado por la reputación de Dios. Vean, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios había dicho que los llevaría de Egipto hacia una tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, y que se las entregaría. Y los egipcios habían visto cómo Dios había sacado a Israel, cómo los había librado, cómo los había prosperado en su salida, cómo los había protegido. Y ahora los egipcios se iban a enterar de que los israelitas iban a morir todos en el desierto y no iban a llegar a la tierra donde Dios les había dicho que los llevaría. Y a Moisés le preocupa esto. ¿Por qué la reputación de Dios? Démonos cuenta que Moisés no está tan preocupado por el pueblo. Pues obviamente eran sus hermanos, era su pueblo. Él obviamente tenía cierta preocupación por ellos, pero la preocupación principal de Moisés no era el pueblo, sino Dios. La preocupación de Moisés era Dios. ¿Va a traerle esto gloria a Dios? ¿Beneficia esto a Dios? Eso es lo que Moisés se preguntó. Y Moisés empieza este diálogo con Dios que es tan interesante, y yo te animo a que lo leas. Está en Éxodo 32, no lo vamos a leer aquí por cuestión de tiempo, pero es un diálogo tan interesante en donde Moisés le empieza a pedir a Dios que por favor perdone a Israel y no los destruya. ¿Por qué? No por Israel, sino por Dios. Y le dice: si tú destruyes a Israel, ¿qué van a decir los egipcios? Los egipcios van a decir que tú no fuiste capaz de llevar al pueblo hasta su destino. En otras palabras, los egipcios van a decir que fracasaste, que no cumpliste lo que habías dicho. Los egipcios van a decir que de balde libraste a los israelitas de Egipto, porque al final solo se fueron a morir al desierto. Entonces la preocupación de Moisés era Dios. Y esto fue lo que le agradó a Dios, porque Moisés estaba pensando en la reputación de Dios, estaba pensando en la gloria de Dios, y estaba pensando en el concepto que Dios iba a tener delante de todos los pueblos de la tierra. Y recordemos también que una de las cosas que Dios le había mostrado a Moisés ahí en el monte de Sinaí fue su misericordia. Y Dios iba a desarrollar una reputación de misericordioso
como nunca antes después de este evento. Y bueno, Moisés intercede delante de Dios, y quiero repetir esto nuevamente, no tanto por el favor del pueblo, sino para el beneficio de Dios mismo. Y Dios le dice, está bien, tienes razón, y Dios le permite a Moisés bajar, no va a destruir el pueblo, y le advierte de que su presencia no va a ir con ellos, pero va a ir otro ángel, pero esa es otra historia. Quiero enfocarme ahorita en la parte de la idolatría. Moisés desciende aquí en el capítulo 32, encuentra a su hermano Aarón, empieza a pedir explicaciones de qué había pasado y por qué habían hecho tal pecado y tal abominación. Y luego dice en el verso 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de Leví, la tribu de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo o sobre su cintura. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y luego viene Moisés, vuelve a subir y vuelve al Señor. ¿Qué vemos aquí? Cuando Dios trajo la oportunidad de arrepentimiento, recordemos, Él traía un juicio, se está dando la oportunidad de arrepentimiento. Los primeros en arrepentirse fueron los levitas, la tribu de Leví. Ellos se arrepintieron. Y más adelante vamos a ver el galardón, la recompensa de haber decidido apartarse de la idolatría. Miren, quiero que pongamos atención a esto. Estos levitas, al igual que el resto de Israel, estaban adorando al ídolo, al becerro de oro, y estaban desenfrenados. Pero hubo algo, un momento en el que ellos decidieron y se dieron cuenta que no estaba bien lo que habían hecho. Y entonces se apartaron de eso y se pusieron del lado de Moisés, del lado de Dios. Y más adelante, esta acción les permitió a ellos convertirse en el grupo o el pueblo o la tribu dedicada a servirle a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento decidieron rechazar a los ídolos y obedecer a Dios. Aunque eso costara apartarse de sus hermanos, de sus parientes y dejar muchas cosas atrás. Una de las características interesantes de la tribu de Leví es de que cuando entraron a Canaán, a la tierra prometida, no recibieron una heredad física. Todas las demás tribus de Israel recibieron tierras físicas, recibieron ciudades para poblarlas, para ocuparlas, pero los levitas no recibieron nada. ¿Y por qué? Porque Dios sería la herencia de ellos. Ellos obtuvieron el tremendo privilegio de ser los líderes espirituales de toda la nación. El apartarse de la idolatría, el arrepentirse de la idolatría y ponerse del lado de Dios, les dio el galardón, la recompensa, la autoridad para guiar al pueblo de Dios espiritualmente y para servir directamente a Dios, para ser sacerdotes, para estar al servicio de Dios.
Si nosotros nos apartamos de la idolatría, Dios nos va a traer a su servicio. Dios nos va a poner en autoridad. Dios nos va a usar para guiar a otros hacia Dios. Pero debemos de tomar esa decisión de arrepentirnos de la idolatría. Tenemos que también estar dispuestos a sacrificar. Los levitas, en este caso, tuvieron que matar a muchos hombres que no se estaban arrepintiendo, que querían seguir en el desenfreno, que querían permanecer adorando al ídolo. Los tuvieron que matar. Veamos aquí que Dios le dio la oportunidad a todo el pueblo de arrepentirse. Dios les presentó ahí la oportunidad de arrepentirse. Pero los que no quisieron arrepentirse perecieron. Junto con su amor por el ídolo, perecieron. Y esto es una de las grandes lecciones que Dios nos da concerniente a la idolatría, que es algo tan delicado que si no lo desechamos, que si no lo sacrificamos, nos va a matar. La idolatría nos va a matar. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios, cualquier cosa que le atribuyamos bendición que no le corresponde, nos va a matar. En este caso era un becerro, pero puede ser muchas cosas. Puede ser una autoexaltación, el amor hacia sí mismo, el egocentrismo. Puede ser el amor hacia una persona, un grupo de personas. Y por amor me refiero a un amor desmedido, un amor que va más allá del amor que le tenemos a Dios. Cualquier cosa que amamos más que a Dios es un ídolo. Y nuevamente, en el proceso del caminar con Dios, Dios nos va guiando, Dios nos va limpiando de esa idolatría. Quizás hay cosas en este momento que tú y yo amamos más que a Dios. Y Dios, en su fidelidad y misericordia, va a empezar a trabajar en nosotros para sacar ese ídolo y darnos la oportunidad de decidir: ¿sigo al ídolo o sigo a Dios? Si voy a seguir a Dios, tengo que matar a ese ídolo. Es decir, eso ya no puede tomar el lugar de Dios. Déjenme darles un ejemplo bien sencillo, muy muy sencillo. ¿Qué es lo que amamos más en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutamos de la vida? ¿Es Dios o será otra cosa? ¿Habrá algo por ahí, lo que sea? Y puede ser algo bueno, de alguna manera. Puede ser que sea nuestra familia, puede ser que sea nuestro trabajo o nuestra ocupación, quizás nuestro país, quizás los bienes que tenemos, quizás sea el conocimiento que poseemos. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te agrada de la vida que Dios te ha dado? La respuesta tiene que ser Dios. Esa tiene que ser la respuesta. No hay otra. Si tenemos otra respuesta, eso es un ídolo. ¿Podemos amar a nuestra familia? Claro que sí. Es más, debemos amar a nuestra familia. ¿Podemos amarnos a nosotros mismos? Claro que sí. El segundo mandamiento que Cristo nos dio fue que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, nos tenemos que amar nosotros. ¿Podemos amar nuestro trabajo y nuestra ocupación? Por supuesto. ¿A nuestro país? Claro. ¿Nuestros bienes? Pues también. Pero nada por encima de Dios. Ni siquiera al mismo nivel de Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, posiblemente Isaac, que era el hijo de Abraham, era el bien más preciado que Abraham tenía. Pero Abraham estuvo dispuesto a entregarlo con tal de obedecer a Dios. A veces Dios nos va a pedir cosas para ver si no hay ídolos en nuestro corazón, para ver si algo no se ha convertido en un ídolo en nosotros. Cuando Moisés
le dijo al pueblo que decidiera entre ese becerro y Dios, los levitas se pusieron del lado de Dios. Los levitas desecharon el ídolo que tenían y se pusieron del lado de Dios. Y eso trajo una bendición enorme para ellos. Esa es la bendición que Dios quiere darnos. Pero Dios tiene que limpiarnos de estos ídolos. Miremos otro ejemplo. La historia de Caín y Abel. Yo creo que la mayoría estamos familiarizados con esa historia. La encontramos en el libro de Génesis. Caín y Abel eran dos hermanos. Fueron las primeras personas en nacer en la tierra. Adán y Eva fueron creados por Dios. Adán fue creado del polvo de la tierra. Eva fue creada a partir de la costilla de Adán. Pero Caín fue la primera persona en nacer y Abel fue el segundo en nacer. Estos dos hermanos entendían el concepto de ofrecerle sacrificios a Dios, de darle a Dios lo mejor, porque Dios se lo merece. No hay otra razón, Dios se lo merece. Y se nos dice que la ocupación de Abel era pastorear ovejas, cuidar ovejas. Y la ocupación de Caín era labrar la tierra, producir alimento. Ambas ocupaciones eran necesarias. Recordemos, ellos eran las primeras personas en la tierra. Era una familia de 4 personas. La Biblia nos dice que después Adán y Eva tuvieron muchos más hijos, no solo Abel y Caín. Pero en ese momento habían pocas personas en la tierra. Y las dos ocupaciones más importantes de la humanidad son comer y vestirse. Abel pastoreaba ovejas para poder tener vestiduras. Era lo que se usaba, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, seguimos usando lana de ovejas para vestirnos. A veces muchos de nuestra ropa está hecha de lana de oveja. Y la agricultura también era necesario para alimentarse. A lo que voy con esto es de que no estoy despreciando ninguna de las dos actividades, porque a veces creo que erróneamente muchas personas han pensado de que cuando Abel ofreció su sacrificio, que era un cordero, Dios lo aceptó. Y que cuando Caín ofreció su sacrificio, que era del fruto de la tierra, eran frutos, Dios no lo aceptó. Y muchos piensan que es porque no debió haber ofrecido frutos, porque después vemos de que Dios lo que pide son corderos y animales vivos. Pero en lo personal, y nuevamente es mi opinión personal, yo creo de que no era ese el caso, porque nuevamente ambas ocupaciones eran muy importantes. No podían sobrevivir si no comían. Por lo tanto, Caín tenía que trabajar la tierra, y era lo que él hacía. Y tampoco podían vivir estando descubiertos, necesitaban ropa para el frío, etcétera, y para el sol también. Entonces la ocupación de Abel era también primordial. Era lo que él sabía hacer, lo que aprendió a hacer. No sé si fue Dios el que les dio esta tarea a cada uno, pero cada uno era bueno en lo que hacían. A lo que voy con esto es de que lo que sí nos dice la Biblia es de que Abel tomó de lo mejor que tenía. Lo mejor. Quizás era el cordero con más lana. Quizás Abel pensó, toda la lana que se va a desperdiciar acá. Con esta lana me podría hacer un abrigo. Con esta lana podría hacerme una cama bien, bien suavecita. Pero bueno, Abel ofreció lo mejor que tenía en su ganado. Probablemente la oveja con más lana, sin ningún defecto. No sé. ¿Qué más? No soy pastor, entonces no conozco cómo se manejan las ovejas o qué productos se sacan de las ovejas. Pero eso fue lo que ofreció Abel. Y de Caín no se nos dice eso. No se nos dice que haya ofrecido lo mejor. Solo se nos dice que ofreció algo de lo que él produjo de la tierra. Y si Dios nos dice que Abel ofreció lo mejor, pero de Caín no nos dice que ha ofrecido lo mejor, es muy probable de que Caín no ofreció lo mejor que tenía. Quizás ofreció lo que le sobró, quizás ofreció lo regular,
No sabemos qué ofreció, pero yo estoy seguro que no ofreció lo mejor. Si no, la Biblia nos lo hubiera dicho. Y pues Dios no acepta su sacrificio. ¿Por qué? Porque no es lo mejor. Y este es lo importante que debemos aprender acerca del problema de la idolatría. Idolatría es que no le estamos dando lo mejor a Dios. Cuando Dios no es nuestra prioridad, cuando Dios no es lo más importante, cuando Dios no ocupa lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestros planes, cuando no tenemos en cuenta a Dios para las cosas que son importantes, eso es idolatría. Y Dios no va a aceptar nuestros sacrificios porque nosotros le estamos dando lo mejor a alguien más o a algo más. Ese ídolo es al cual estamos sirviendo. A aquello a lo que le dedicamos lo mejor de nosotros es nuestro ídolo. Por eso tiene que ser Dios al que le demos lo mejor de nosotros, nuestro mejor tiempo, nuestros mejores recursos, nuestra inteligencia, nuestras palabras. Y no estoy hablando que todo sea Dios, porque todos tenemos que hacer de todo, sino estoy hablando de lo más importante, de lo mejor. Si tú estás oyendo este mensaje ahorita y tú no tienes a Dios como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios, entonces estás adorando a un ídolo. No sé qué ídolo es, pero estás adorando a un ídolo. Y tu vida no va a ser aceptable para Dios, porque lo que Dios pide es lo mejor. Ahí en esta historia de Adán y de Caín y Abel, Dios claramente acepta el sacrificio de Abel, porque él entregó lo mejor. Pero no acepta el sacrificio de Caín porque no entregó lo mejor. ¿Estamos nosotros dándole lo mejor a Dios o se lo estamos dando a algún otro ídolo? ¿Nos levantamos temprano solo para hacer nuestras actividades diarias o nos levantamos temprano para buscar a Dios? Quizás no eres bueno para levantarte temprano, pero sí eres bueno para desvelarte. ¿Te desvelas para Dios, para buscar a Dios, o te desvelas para hacer otras cosas? ¿Le entregas a Dios lo mejor de tu vida o le das lo que te sobra? Una vez recuerdo en una iglesia, hace muchos años atrás, a una persona nos invitó a una iglesia y recuerdo muy bien que la persona que estaba dirigiendo el servicio llamó al tiempo de ofrendas y dijo una oración muy interesante y dijo, bueno, Señor, te damos a ti de lo mucho que nos sobra. Y yo creo que él se había confundido, no era esa su intención, pero sí revela algo que es muy característico en todos nosotros: dar de lo que nos sobra, dar de lo que ya no necesitamos, dar de lo que ¿para qué? Y eso no se lo podemos dar a Dios, no podemos. Bueno, si quieren podemos hacerlo, pero Dios no lo va a aceptar. Y lo peor que podemos hacer es enojarnos que Dios no lo acepte, porque eso fue lo que le sucedió a Caín. ¿Saben de que Dios no castigó a Caín por haber ofrecido un mal sacrificio? Simplemente no lo aceptó. ¿Y saben que Caín se molestó porque Dios no aceptó su sacrificio? ¿Alguna vez tú te has molestado porque Dios no te responde? ¿No te has molestado porque Dios no está atendiendo a tu situación? Pero ¿tú le has respondido a Dios cuando Él te ha hablado? ¿Tú le has dado a Dios lo que Él desea cuando te lo ha pedido? Pregúntate eso. La próxima vez que tú le pidas algo a Dios, pregúntate: ¿y cuando Dios me ha pedido algo, se lo he dado yo? Porque si tú no le has dado a Dios lo que Él ha pedido, probablemente se lo diste a alguien más o a algo más, y eso es un ídolo. Si tú te levantas muy temprano con mucho esfuerzo y te sacrificas y eres de los que se levanta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para trabajar o para ir al gimnasio
o para estudiar, eso está muy bien. Pero si no lo puedes hacer para Dios, para buscar a Dios, entonces pueda que haya algo mal ahí. Si tú te desvelas porque tienes exámenes en la escuela y te vas a desvelar para asegurarte que sacas una buena nota en el examen, o te desvelas trabajando y haciendo cosas y de todo, o te desvelas para no sé qué más se puede desvelar uno, pero te desvelas en otras cosas, pero no te puedes desvelar para Dios, hay algo que está mal. Y es con mucha tristeza que he visto que normalmente cuando las iglesias hacen servicios de vigilia, no va casi nadie. Si tú no sabes qué es un servicio de vigilia, es un servicio que ya se volvió muy poco común en las iglesias, lamentablemente. Pero era una práctica que se ha tenido en la iglesia desde el principio, y es de reunirse en la iglesia o en algún lugar donde sea, como iglesia, reunirse y orar al Señor, cantar al Señor, alabar al Señor durante toda la noche. Por eso se le llama vigilia, durante toda la noche. Ya cuando todos están dormidos, cuando todos los demás están dormidos y descansando, nosotros como pueblo de Dios podemos juntarnos y adorar, interceder, orar, compartir, buscando el rostro de Dios. Esas son las vigilias. Y muchas iglesias tienen este tipo de servicios cada cierto tiempo. Toda la iglesia está invitada a ser parte de una vigilia. Bueno, si tú alguna vez tienes la oportunidad de ir a una vigilia en cualquier iglesia, te vas a dar cuenta que hay muy poca gente. Si hay mucha gente, es de veras una bendición y un milagro, pero casi siempre va a haber poca gente. Pero si fuera desvelarse para una fiesta, desvelarse para una reunión familiar, quizás le van a celebrar a alguien algo, quizás es desvelarse por el trabajo, porque hay trabajo que terminar y hay que hacerlo para mañana. ¿Por qué ahí sí va la gente? ¿Por qué a eso sí llega la gente? ¿Por qué los lugares están llenos en las noches, lugares de perdición, pero los lugares de donde encontramos a Dios no están llenos en altas horas de la noche? Y lo mismo es con madrugar, etc. ¿Ven mi punto aquí? Vemos a qué me estoy refiriendo cuando no le estamos dando a Dios lo mejor, lo que es más importante. Cuando nosotros hacemos cosas y sacrificios, pero y son sacrificios importantes, pero no estamos dispuestos a hacerlo para Dios, pero sí para otras cosas, eso es un ídolo. Ahora, quizás tú estás ahí pensando, estás escuchando esto y diciendo: ¡ay, qué exagerado! Eso es demasiado. Así no se puede vivir. Bueno, yo realmente no son mis palabras, no es lo que yo digo, es lo que dice la Biblia. O sea, aquí está. Puedes ir a Génesis y leer ahí la historia de Caín y Abel. No, si no la conocías, puedes ir ahí y leerla. Puedes ir a Éxodo 32 y leer lo que dice acerca del becerro de oro. Puedes ir a muchos pasajes de la Biblia y ver qué es lo que Dios demanda. ¿Demanda a Dios de nosotros lo que nos sobra? No. ¿Demanda a Dios de nosotros lo menos? No. ¿Qué demanda a Dios de nosotros? Lo mejor. Nuestra principal preocupación tiene que ser Dios. Mira el caso de Moisés. A Moisés se le ofreció hacerlo a él el líder de una gran nación que Dios iba a levantar. ¿Pensó Moisés en él mismo? Porque si hubiera pensado en él mismo, hubiera dicho: excelente, gracias, qué bendición. ¿Pensó Dios en el pueblo de Israel? Diciendo: pobrecitos, no hombre, yo los quiero, los conozco, algunos de ellos, bueno, muchos son mi familia. No hombre, pobres, no, voy a interceder para que Dios no les haga daño. No, ese no fue el pensamiento de Moisés. Y nuevamente lo puedes leer si tú quieres, ahí está la Biblia. El pensamiento de Moisés fue: esto no es bueno para Dios, esto no es lo ideal para Dios, porque
Dios dijo algo y ahora no se va a cumplir. Y esto va a dañar el nombre de Dios. Esto va a lastimar al nombre de Dios. Los egipcios, los incrédulos, los impíos, se van a burlar de Dios cuando sepan que Dios no pudo cumplir lo que había dicho. Eso es tener a Dios como prioritario. Ya yo no importo, los demás no importan, quien importa es Dios. ¿Y por qué Dios es lo prioritario? Porque Dios es perfecto, pero también Dios es el que nos perdona, el que nos redime, el que nos levanta. Veamos lo que hizo Moisés aquí. Al Moisés darle la gloria a Dios y procurar la prioridad dársela a Dios, Dios a su vez perdonó a todos, o les dio la oportunidad a todos de ser perdonados. Y eso es lo que pasa cuando le damos a Dios su lugar. En el mensaje anterior, en la primera parte de esta enseñanza, hablamos acerca de Adán y Eva. No voy a regresar a eso, pero una de las cosas que mencionaba yo es un pensamiento mío personal, que no sé si es cierto, pero quizás yo pienso que si Adán le hubiera dado la gloria a Dios y hubiera pensado en el beneficio de Dios antes que su propio beneficio o el beneficio de su esposa Eva, quizás a través de su obediencia a Dios y su amor por Dios, Dios hubiera no solo guardado a él de lo que venía, sino que también hubiera guardado a Eva. Cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad, como principal, y nuestro amor es enteramente para Dios, entonces Dios va a cuidar de las demás cosas. ¿Qué es lo que Cristo nos dice en los evangelios? Jesús dijo: pongan sus tesoros en los cielos, donde está Dios. Es decir, pongan sus tesoros donde está Dios. Si ahí están sus tesoros, entonces yo me encargaré de proveer todas las cosas, todo lo demás. Yo me encargo de todos los demás. Pero si ustedes empiezan a poner su corazón y sus tesoros en todas las demás cosas, entonces Dios no puede cuidarnos, no puede velar por nosotros, porque nosotros nos estamos entregando voluntariamente a otro Dios. Y no podemos servir a Dios de esa manera. Entonces quiero que veamos este momento clave para el pueblo de Dios. Y lamentablemente esta idolatría siguió así hasta los tiempos del fin de la nación de Israel. La nación de Israel llegó al colmo de su idolatría muchos años después, durante el reinado de Manasés. Y no fue sino hasta que después vino el rey Josías, que finalmente Israel fue purgada de su idolatría, aunque temporalmente, pero fue limpiada de su idolatría. Y eso es lo que quiero que veamos en la última parte de este mensaje. La última parte de este mensaje, en la tercera parte, que no lo vamos a ver ahorita, sino en una próxima ocasión, quiero que veamos cómo vencer a la idolatría. Lo vamos a ver en las figuras del rey Josías y en otra figura que no les quiero decir todavía porque lo quiero mantener como un secreto, porque es muy importante. Es una clave que creo que Dios nos ha brindado para obtener la victoria sobre la idolatría. Pero nuevamente quiero terminar con esta parte de la enseñanza enfatizando nuevamente: Dios quiere lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, no lo que tenemos por ahí, lo mejor. Y que no te extrañe que Dios te va a pedir lo mejor. Tenemos que estar preparados para dárselo. Dios nos va a pedir lo mejor. Tenemos que estar preparados para dárselo. No podemos servir a dos amos. Eso es lo que Cristo nos dice. No podemos servir a Dios, al Dios verdadero, a Cristo, y servir a dioses falsos. Lo mejor se lo tenemos que dar a Dios y solamente a Dios. Y Él se va a encargar de todas las demás cosas en nuestra vida. No nos tenemos que preocupar de nada más porque le hemos dado
lo mejor a Dios. Espero que esto nos pueda servir, no solo te sirva a ti, pero también me sirva a mí para poderlo aplicar. Y vamos a concluir con este tema en la próxima ocasión, en la próxima enseñanza, en donde aprenderemos a cómo ser victoriosos sobre la idolatría. Pero mientras tanto, practiquemos esto, practiquemos darle lo mejor a Dios. Y Él se va a encargar de proveernos todo lo demás. No necesitamos idolatrar nada, porque Él es el que nos da todo. Dios es el que nos provee absolutamente todo. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres digno. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras la verdad. Sin ti no podríamos saber diferenciar entre la derecha y la izquierda. Sin ti no podríamos caminar un paso. Señor, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que nos bendice, tú eres el que nos provee todas las cosas, tú eres el que nos llena de amor, tú eres el que nos da paz, tú eres el que nos encamina por la luz, tú eres el que afirma nuestros pasos, tú eres el que nos levanta cuando caemos, tú eres el único que nos ofrece perdón, tú eres el único que nos puede limpiar de nuestra maldad. Y por todo te damos gracias, Señor. Queremos, Padre, adorarte solo a ti. Enséñanos a obedecerte y a honrarte a ti, Señor. Enséñanos a darte lo mejor a ti. Padre, ayúdanos a ser como Cristo, que entregó su vida para agradarte a ti. Entregó su vida para reconciliar a toda la humanidad contigo. Señor, en su mente, al igual que Moisés, en la mente de Cristo estaba el mismo deseo que Moisés, y es que tú fueras honrado, que tu nombre fuera exaltado. Padre, por favor te pedimos que tú nos des un corazón como el de Cristo, que podamos verte a ti solamente y que querramos hacer solamente tu voluntad, nada más y nada menos que tu voluntad. Señor, esto es algo imposible para nosotros, pero es posible para ti, y creemos que tú deseas hacer esa obra en nosotros y que tú puedes hacer esa obra en nosotros, de hacernos como tú y de que tú seas nuestra prioridad, nuestro gran amor, nuestro principal amor. Te damos gracias por todo, Señor. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.